Para mí es un momento bastante bonito y bastante emotivo presentar a una alumna mía, una alumna querida, y bueno, voy a intentar ser aséptico, porque si no sería muy exagerado. Pero yo pensando sobre la profesora Isabel Rodríguez Moldes, Isa para los amigos, me acordaba de una definición que dio Bernardo de Chartres en el siglo XII sobre el profesor universitario, y pensaba hasta qué punto un montón de características que decía Bernardo se ajustan al comportamiento de Isa. Decía, por ejemplo, mens humilis, mente humilde. Y es verdad. ¿Cuántas veces, cuántas preguntas me ha hecho Isabel a mí, le ha hecho a todos, considerando sus ganas de saber, considerando que cualquier persona le puede traer algún tipo de información y tal? Esa humildad que hace que el conocimiento venga de cualquier parte. Estudio incoherente, dice Bernardo de Chartres. Y es impresionante que Isabel lleva años y años y años estudiando prácticamente lo mismo. Sistema nervioso de peces cartilaginosos. Desde aquí, desde allí, desde el otro lado, por aquí, con su equipo de investigación, en España, en el extranjero. Hasta que llega un momento en que tiene un cúmulo de conocimientos tan grande sobre ese tema. Claro que es el producto de estar estudiando coherentemente a lo largo del tiempo. Claro, por eso pues viene y se fragua en tesis doctorales dirigidas, en trabajos de investigación dirigidos, en proyectos de investigación en los que participa o que dirige. Lógicamente, es catedrático de nuestra universidad. Esas cosas no se regalan, lo sabemos muchos. Escrutinio tácito, sigue diciendo Bernardo de Chartres, el estudio callado, el estudio muy concienzudo. El escrutinio viene el escrutinio de los votos y el escrutinio de las apuestas mutuas, un estudio muy concienzudo, pues callado. Y algunas cosas de Isa, y me considero amigo, me he tenido que enterar cuando he visto su currículum. Porque no es presumir, porque vamos al principio, a la humildad, a pensar que esas cosas las hace porque las tiene que hacer, porque se ha comprometido. Además es una mujer tremendamente comprometida. Precisamente no tenemos más que mirarlo. El viernes pasado tuvo un accidente que hubiese justificado tranquilamente haber aplazado esta conferencia, y aquí lo tenemos, porque se comprometió. Pero sin embargo, lo que no estoy de acuerdo con Bernardo de Chartres es cuando Bernardo de Chartres dice terra aliena. El profesor universitario está en otro mundo. Ahí sí que no estoy de acuerdo, porque me encanta de esa lo bien que tiene puestos los pies en el suelo. Porque no solo es su trayectoria científica, investigadora y tal, es además toda su dimensión humana. Todo el saber y comprometerse al entorno de lo que está viviendo. Leer el periódico y comentarlo. Ver el telediario e inmediatamente tener su opinión. En ese plano yo me siento muy privilegiado por ser amigo de ella. Hemos tenido cantidad de conversaciones, a veces comiendo, nos vamos por ahí, comemos y tal, corriendo porque tiene clase a las 4 y tal, y ahí hablamos de autores, hablamos de directores de cine, hablamos de pintura. Incluso yo he visto a Isa recitando poesía en la presentación de un libro de un autor amigo. Es esa cuestión polifacética, estar completamente metido en el mundo. Entonces, en este sentido es el prototipo del profesor universitario, que sabe mucho de lo suyo, pero que sabe también bastante de todo lo demás. En este plan, para mí, es una alegría tremenda presentarla ante ustedes. Isa, bienvenida a la comunidad.
es para tanto, no es para tanto, de verdad. Bueno, he pedido que sí que bajen un poco la luz para que no se me vea demasiado, no tengo problema, me encuentro bien físicamente, como dijo Emilio, he tenido un pequeño accidente, tropecé en la calle, me fui al suelo y rompí las narices, pero bueno, no me impide ni pensar, ni hablar, ni dar esta charla, por tanto, pues lo que no quiero es eso, que tampoco pueda desviar la atención el hecho de aparecer así. Bueno, pues sin más voy a empezar a dar la charla, agradeciendo profundamente a Emilio que me haya invitado, que me haya dado la oportunidad de poder mostrar algo de lo que sé a base de la experiencia que tengo de dar clase. Llevo muchos años pues, dando asignaturas relacionadas con el desarrollo, y lo que voy a hacer esta noche, esta tarde, pues hablarles de aspectos del desarrollo que tienen que ver con los premiados este año con el Nobel de Medicina y de Fisiología, como se denomina. Lo que ha sido premiado son las investigaciones sobre la reprogramación celular, y hacia eso pues quiero acercarles pues, a través de un título pues al principio un poco sugerente. He trabajado bastante el título, incluso le he pedido ayuda a Emilio porque el instinto me llevaba a poner el término reprogramación celular, pero pensaba que eso podía atraer poco. Entonces elegí lo de revivir a las células, volverlas a la juventud, pero es obligado el añadir algo más, ese para qué, porque si no podía parecer esto pues como una presentación de cosméticos, no quería que se derivara en eso. Bueno, pues eso es lo que voy a presentar, a saber si es posible eso, revivir a las células. Vamos a ver, y realmente empieza a haber base científica para ello, pero también tenemos que reflexionar sobre para qué se puede aplicar ese proceso. Empezaré pues mostrándoles esa representación lineal, unidireccional del paso del tiempo que podemos encontrar pues, con poner simplemente, pues, buscar imágenes sobre el paso del tiempo, y siempre suelen ser pues, imágenes que representan modificaciones en el aspecto físico, modificaciones en el cuerpo, como el dibujo que vemos arriba, o modificaciones en la piel, como esta imagen que vemos de las caras de un hombre a lo largo del tiempo. En ninguna de estas dos imágenes se refleja realmente cambios en la expresión. Si se fijan, en la imagen de arriba la cara es la misma, la del bebé, que la del anciano, y eso suena bastante falso. Lo mismo en esta imagen. Tal vez en esta representación, que en realidad son tres mujeres distintas, se aprecia no solamente el cambio, el paso del tiempo en el aspecto físico, sino también en el gesto, pero son personas distintas. Me gusta más esta representación del paso del tiempo que ha hecho Rembrandt a través de sus autorretratos. Es una persona viéndose a sí misma a lo largo del tiempo. Aquí sí que no hay engaño, no hay falsedad, es la realidad que muestra sin tapujos delante del espejo y delante de la obra. Esta es la representación, que sigue siendo lineal, sin miedo a enfrentarse con ese paso del tiempo. Sin embargo, el ser humano siempre ha soñado con la vuelta atrás, con la reversión del proceso. Y en la ficción, por poner dos ejemplos, tenemos recientemente la película que se ha presentado hace unos años, del curioso caso de Benjamin Button, un anciano que regresa hasta la niñez, basado en un libro de Scott Fitzgerald. Por la misma época, unos años más tarde, nuestro Wenceslao Fernández Flórez publicó
un libro con ese mismo tema, también pues, en ese libro se busca el regresar desde la vejez hasta la juventud. Pero esto, la vuelta atrás del individuo, la recuperación de la juventud, es una ficción realmente, pero no vamos a entrar en eso. Yo estoy aquí y estamos aquí para hablar de ciencia, para mostrar el paso del tiempo, pero no en el individuo como tal, sino en sus constituyentes, las células. Lo que les muestro aquí es precisamente ese paso del tiempo desde el momento inicial de la vida de un individuo, lo que es el estado de embrión de una célula o cigoto, pues a lo largo del tiempo vemos las transformaciones que van sufriendo. Las imágenes de abajo, que representan pues, el crecimiento fetal, o recién nacido, o ya el aspecto del cuerpo y de los órganos adultos, son familiares con todos ustedes, eso no creo que tengan dificultad en entenderlos, pero un poco más complicadas pueden resultar las de la fila superior, pero me interesa explicar y justificar esos nombres porque los utilizaré a lo largo de la charla. En primer lugar, esta imagen, como he dicho, representa un cigoto, representa una célula huevo, que es la esfera que tenemos debajo, que está siendo fecundada, por supuesto, por un solo espermatozoide. Estos han quedado ahí intentando entrar, pero solo uno entra, y de esa manera se crea una nueva combinación de genes, un nuevo individuo a través de pero que representa una sola célula. Esta misma célula se va a dividir y en las primeras etapas el embrión va a tener una imagen como de una mora, exactamente como de una mora, y así se le llama al embrión en este estado, mórula. Después va a sufrir una serie de cambios que más adelante también explicaré, y el embrión en esta etapa se denomina blastocisto. Quiero destacar que el embrión en estas etapas es diferente, o está en una situación diferente del resto de las etapas embrionarias, y prefiero llamarle preembrión. En estas etapas el embrión no es dependiente de la madre, no está adherido, no está unido a la madre a través de una placenta, cosa que sí está a partir de un determinado momento en el que ya empiezan a formarse los órganos. Este embrión post-implantación, entonces, es un embrión que ya está unido por el cordón umbilical a la madre. En este embrión ya se reconocen pues, las extremidades, el corazón, por supuesto, los esbozos de las extremidades, la cabeza. En este embrión es difícil reconocer esas regiones que darán el organismo adulto, pero están ya prefigurados en esa posición. Bien, pues este proceso continuo desde la primera célula hasta la etapa adulta, hasta la vejez, hasta el final de la vida, se desencadena, como decía, en la fecundación, cuando célula huevo, el ovocito o el óvulo, ya si queremos generalizar, va a estar formado por los núcleos del espermatozoide y del óvulo. En el momento en el que el espermatozoide contacta con esta célula, se inicia lo que se llama el programa de desarrollo del individuo. Se activa toda una maquinaria que va a dar lugar a que lo que hay dentro de este núcleo, de estos dos núcleos que luego se fusionarán, que es el genoma del nuevo individuo, empieza a expresarse. Los genes, el ADN que está en esa célula, empieza a expresarse, y como consecuencia pasa todo lo demás. Es decir, hay una programación que está dentro de este núcleo que se empieza a leer a partir de que se produce la fecundación. Bien,
Esta unidireccionalidad del desarrollo se refleja de forma más simple en este esquema, pero quiero explicarlo porque vamos a verlo en sucesivas diapositivas. Aquí vemos el huevo fecundado, esta es la etapa de blastocisto que antes nombraba, ese preembrión que da lugar a un embrión donde ya hay órganos, y este embrión pues, va a estar formado por distintos tipos de células. Importante resaltar esto. Distintos tipos de células, aunque aquí están dibujadas igual, son células con distinta forma, con distinta función, con una especialización ya distinta. Y todas ellas proceden de la división del cigoto. Tienen exactamente su mismo genoma. Bien, pero ahora vamos a volver un poco a imaginarnos esa ficción, a volver hacia atrás y vamos a suponer que podría, si se podría volver atrás, por ejemplo, un órgano, un tejido que estuviera dañado. Supongamos un corazón adulto, un corazón que haya sufrido pues, una lesión, un infarto. Supongamos un corazón que está dañado en alguna región, su tejido está dañado. Podemos imaginar, entre muchas terapias posibles, aquella que podría utilizar células cardíacas, pero, por ejemplo, que volvieran al estado pues, tan inicial como el de un recién nacido. Pero ya puestos a soñar, ¿por qué no buscar la posibilidad de obtener células cardíacas de embriones, estos embriones postimplantación? Estas son las zonas donde está el corazón, cada uno de ellos. Y si obtuviéramos células de esas regiones y se pudieran utilizar para recuperar, por ejemplo, ese corazón. Y ya puestos a imaginar, ¿por qué no pensar en la posibilidad de utilizar las células de estos embriones tempranos, estas células que no están diferenciadas, que son todas iguales, pero que pueden dar cualquier otra zona del embrión? Bueno, pues si esto fuera posible, si antes hablé de programación, esto significaría que sería posible o que habría que intentar reprogramar a las células. Pues bien, la pregunta ¿es posible la reprogramación celular? Pues podemos decir que hoy en día, gracias a las investigaciones de estos dos galardonados este año con el premio Nobel, Shinya Yamanaka y Sir John Gurdon, pues estamos más cerca de esa posibilidad. Gracias a sus investigaciones, hoy en día ya se ha empezado a desentrañar ese proceso de reprogramación celular. El motivo por el que les dieron el premio Nobel es porque ambos contribuyeron a descubrir que las células maduras, las células de un adulto, las células diferenciadas, pueden ser reprogramadas para convertirse en pluripotentes. Aquí tenemos entonces de nuevo el término reprogramado y el término pluripotente es un término nuevo que quiero explicarles ahora. Vamos a ver lo que es la potencia del desarrollo. Una célula pluripotente es que tiene muchas potencialidades, muchas potenciales de desarrollo. La potencia del desarrollo puede ser completa, puede ser totipotente una célula, solo es totipotente el cigoto. Es totipotente porque va a formar todas las células del individuo. Todas, cualquier célula van a proceder de las divisiones de este cigoto. Pero a partir de un determinado momento, las células ya del embrión ya no van a poder dar todo, van a poder dar van a poder dar ya ciertos tipos celulares. Entonces empieza a hablar de pluripotencia o ya pérdida de potencia. En el caso que antes les decía, en el caso de los blastocistos o de la mórula, es decir, en el preembrión, es importante también señalar que cualquier célula, cualquiera de estas células, puede formar todas las células del individuo. En ese sentido, son como el cigoto, pero vamos a matizarlo porque hay células de este embrión que no van a formar cigoto. Esa sería
sería la diferencia. Sin embargo, ya en el embrión post-implantación, cualquier célula del embrión puede dar algunos tipos celulares. Pues hay algunas células, de esta región, van a formar células nerviosas, otras pues formarán las células cardíacas, pero una célula de este corazón ya no puede formar neuronas. Y en cambio, cualquier célula de estas puede formar cualquier tipo celular. Bien, pues la conclusión, lo que sabemos hoy en día es que la potencia para promover el desarrollo, la potencia para generar un nuevo individuo se restringe con el tiempo. Las células van perdiendo la potencia. Pero ¿hasta cuándo van perdiendo la potencia? Ya veíamos eso, que en los embriones post-implantación ya no se podía conseguir cualquier tipo celular. Por tanto, vamos a centrarnos primero en estas etapas donde sí se podrían obtener células, las células tronco, las células capaces de dar cualquier parte del embrión. Este blastocisto, voy a centrarme en el blastocisto que tenemos en esta imagen la conservo porque este embrión está contactando con las paredes maternas, que son estas de aquí. Aquí, en este punto, se está empezando a formar la placenta. Empieza la unión con la madre. Pero el embrión en esta etapa tiene una figura un poco inusual para lo que corresponde a los embriones en esta etapa de cualquier otro vertebrado, cualquier otro organismo. En este embrión hay que reconocer al menos dos partes. Vamos a mirar dos partes. En realidad la imagen es la misma que en estos dos dibujos, lo que pasa es que están orientados de forma distinta. Voy a darles la vuelta para identificar lo que es común en estas tres imágenes. Esta es una representación esquemática y aquí vemos unas células con un color verde un poco más oscuro. Estas son las células embrionarias, las células que van a formar el embrión. Pero es que estas otras de verde más claro también proceden de la división del cigoto y sin embargo no van a formar embrión. Son las que van a formar placenta, las que van a formar la parte embrionaria de la placenta. Esas células no van a sobrevivir al nacimiento. Proceden de la misma célula, pero su destino acaba en el momento del nacimiento. En cambio, estas otras son las que van a continuar tras el nacimiento y tienen posibilidad de continuar a la siguiente generación. Bien, pues esas son las células tronco, las células madre embrionarias, las células tronco embrionarias, las que aquí aparecen también representadas en un embrión, en una fotografía hecha con un microscopio o esta otra. Esas células entonces son una fuente de nuevas células. O sea, si se pueden obtener esas células, aislar y luego redirigir para que se diferencien en un tipo celular, pues fíjense que podríamos tener una fuente de células musculares dañadas, células nerviosas dañadas. Si estas células tronco se pudieran aplicar en terapias, pues serían realmente una mina, podrían hacerse muchísimas cosas con ellas. Vamos a ver qué se podría hacer con esas células tronco. Pero antes voy a hacer una serie bueno, no de avisos, pero sí de indicaciones sobre lo que representan los blastocistos. Es importante que tengamos en cuenta esto. Antes diferenciaba lo que era un preembrión de lo que es un embrión implantado. Este estado de blastocisto se puede obtener in vitro, se puede obtener en laboratorio. Son los embriones que se obtienen tras la fecundación in vitro. Cuando una pareja no puede tener hijos y va a una clínica de fecundación in vitro y se hace la fecundación in vitro, lo que se llegan a formar en una placa Petri, en una placa de laboratorio, es un preembrión, un blastocisto como el de la imagen. Este blastocisto tiene, por tanto, células tronco. Bien, si una pareja pues ya ha conseguido los hijos que quería a través de esta forma de
fecundación, el resto de blastocistos que se hayan obtenido se almacena en nitrógeno líquido y realmente ahí quedan. Esos blastocistos no pueden completar su desarrollo si no son implantados en un útero. Es imposible continuar el desarrollo en un laboratorio. Esos blastocistos congelados no pueden ser utilizados porque pertenecen a la pareja que los produjo y no pueden ser eliminados, ¿no? Esos son los blastocistos, fuente de células tronco, de células madre, que están ahí almacenados. Son, por tanto, una fuente inagotable de células tronco. Ahora, no son la única fuente de células tronco. Sí son la fuente de células tronco embrionarias, pero puede haber, ¿no? Ahí está la pregunta, luego lo veremos, que no son realmente la única fuente de células tronco. Bien, ¿qué se puede hacer con las células tronco? Esta es la imagen que teníamos antes y ahora se añade una nueva posibilidad. Aquí vemos las células tronco de este blastocisto. Una vez en cultivo, pueden ser redirigidas para formar esos tipos celulares de adultos que se pueden necesitar pues, para una determinada terapia. Porque antes decía, una célula muscular del corazón que esté dañado. Pero el problema es que esto solo se podría hacer con fines terapéuticos, nunca con fines reproductivos o con fines terapéuticos podría hacerse, pero hay restricciones éticas. Hay restricciones éticas debidas precisamente a que se necesitaría utilizar esos embriones que están almacenados en las clínicas de fecundación in vitro y que no tienen uso. Pero la legislación es distinta en distintos países. En cualquier caso, no es una fuente para la investigación, una fuente tampoco para los fines terapéuticos, porque realmente son muchos los problemas que conlleva el uso de estas células. ¿Cómo se podría también obtener células tronco de un individuo, por ejemplo un individuo adulto? ¿Cómo se podrían obtener células jóvenes de un individuo adulto? Pues por ejemplo, clonándolas. Si tomamos células de la epidermis de un individuo y de esa célula se coge el núcleo y se cambia por el núcleo de la célula huevo, por el núcleo del óvulo, pues lo que tendríamos es un embrión que es clon del que se ha cogido esa célula epidérmica. Ahora bien, esta clonación también, y desde luego con fines reproductivos, pues no es legal prácticamente en ningún país, pero hay otras posibilidades de obtención de células tronco, que es lo que vamos buscando, células tronco. Hay células tronco en el adulto, hay células tronco en distintos tejidos, como vemos aquí representados pues, en la médula ósea, en zonas del intestino, en el hígado, en el corazón, los pulmones. En el cerebro hay células tronco, debajo en la piel también hay células tronco, pero están mezcladas con otras células diferenciadas. Es difícil seleccionarlas. Sin embargo, si fuera posible aislarlas para después redirigirlas hacia una diferenciación determinada, no habría restricciones éticas. ¿Qué nos queda ahora? Si resulta tan complicado obtener células tronco, podemos pensar en la cantidad de células diferenciadas que tiene un individuo adulto. ¿Y si se pudieran coger células diferenciadas de cualquier parte del individuo? Si se pudieran coger esas células diferenciadas y utilizarlas como fuente, y si se pudiera rejuvenecerlas para utilizarlas como fuente de células tronco, eso sería lo ideal, porque no habría esas restricciones éticas. ¿Cuál es el problema? El problema, el inconveniente, es que esas células han perdido la potencia del desarrollo. Llegados a este punto, lo que
vamos a ver es que hoy en día es posible recuperar esa potencia de desarrollo a través de la reprogramación. Esta es la reprogramación que han ya visualizado y que han hecho palpable los investigadores que recibieron el premio Nobel. De lo que se trata en este caso es de obtener los celos, por ejemplo, del estómago, de los epiteliales del estómago, y rejuvenecerlas, volverlas pluripotentes, es decir, con potencialidad para dar bastantes tipos celulares. Esas células se conocen con las iniciales IPS, son células pluripotenciales inducidas, porque inicialmente no lo son, sino que se las ha reprogramado. Esa es la reprogramación nuclear. Y en este caso no hay restricciones éticas, pueden ser perfectamente usadas para fines terapéuticos, porque no se necesitarían células tronco. Bueno, pues eso es lo que han permitido las investigaciones de estos dos investigadores. Volvemos a ese punto y ahora vamos a ver un poco la historia de cada uno de ellos, porque realmente resulta cuando menos bonito la historia que hay entre estos dos investigadores. Yo creo que es un ejemplo para todos y sobre todo pues para los que seguimos investigando, porque en este caso hay una gran diferencia de edad entre los dos investigadores. Sir John Gurdon, que tiene un aspecto realmente divertido, es un investigador que realizó un experimento crucial en 1958. 1958, pues hace 54 años, exactamente. Pero ese experimento lo publicó en 1962. 1962 fue el año en que nació Yamanaka, el otro investigador. Hace 50 años hizo un experimento que fue muy discutido por los investigadores senior de aquella época. Él era un estudiante recién graduado, estaba haciendo su tesis, hizo una serie de experimentos, un experimento que vemos aquí reflejado. El experimento está indicado en esta parte, pero aquí lo vamos a ver más aumentado. Él utilizó anfibios porque son fáciles de manipular, los ovocitos. Esto es un ovocito de anfibio, y lo que hizo fue, pues lo que planteaba yo en una de las imágenes, tomar una célula diferenciada, una célula del intestino de este renacuajo, una célula por tanto ya no es pluripotente, es una célula diferenciada, y su núcleo, el núcleo de una célula de este individuo, lo introdujo en esta célula que previamente le retiró su propio núcleo. Bueno, pues una vez hecho esto, por supuesto, en varios ovocitos, tomando células de distintos tipos, el experimento fue repetido múltiples veces, pues esta es la siguiente parte, pues vio que algunos de esos ovocitos con el núcleo de una célula diferenciada no se dividían, no se llegaban a desarrollar. Otros formaban unos embriones anormales, otros formaron renacuajos. Y en este punto de la historia, Gurdon fue a hacer su postdoc a otro laboratorio, y su supervisor y otra persona que estaba en el laboratorio quedaron al cuidado de sus renacuajos, con los cuales los seguían alimentando, siguieron su proceso de desarrollo. Cuando Gurdon volvió, al cabo de 1 o 2 años, se encontró que algunos de esos renacuajos que tenían un núcleo que pertenecía a este renacuajo, por tanto eran su clon, habían llegado a la etapa adulta. Eran adultos que podían reproducirse. Esos individuos eran exactamente clónicos del renacuajo inicial. Este experimento lo publicó en el 62, y los investigadores que estaban haciendo experimentos de clonación similares
no lo admitieron porque precisamente obtenían resultados opuestos. Los otros investigadores utilizaban ranas y no consiguieron que en ningún caso se completara el desarrollo. Este experimento es el equivalente al experimento de clonación que dio lugar a Dolly. Este experimento luego fue repetido en anfibios. Aquí vemos clones de estos individuos que son fuente de los núcleos que van a ser utilizados con los ovocitos de estas hembras que, como vemos, tienen distinta pigmentación. El experimento de la oveja Dolly, todos lo conocen, habrán oído hablar de él, y lo que hicieron fue lo mismo pero en mamíferos. Muchos años después, la metodología es más complicada, se trata de organismos que tienen fecundación in vitro, pero vemos aquí un blastocisto, como el que antes les representaba. Obtuvieron 277, en este experimento, 277 blastocistos que fueron implantados en una madre de alquiler, en 277 madres de alquiler, y solo una de ellas pudo completar la gestación y de esa nació la oveja Dolly. Como consecuencia, tanto en el caso de anfibios, tanto en el caso de la oveja Dolly, lo que se ve es que a medida que progresa el desarrollo, las células van perdiendo potencia, van restringiendo la capacidad para promover el desarrollo, pero también estos experimentos nos están diciendo que bajo determinadas condiciones algunas células son capaces de hacerlo, son capaces de volver al estado temprano. Y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Cómo se llega a esta reprogramación de las células? Es un hecho que existe, es un hecho que tiene lugar, también es un hecho que es muy improbable, es muy poco frecuente. Pero si se conoce cómo sucede ese proceso, a lo mejor se puede hacer más frecuente. Eso es lo que ha conseguido hacer Yamanaka. Yamanaka se inspiró en el experimento de Gurdon. Nunca se conocieron hasta este año, objeto del premio Nobel, pero él reconoce que fue su inspiración, le intrigó el resultado de Gurdon, y aunque él nunca no hizo experimentos de clonación equivalentes a los de Gurdon, ha conseguido dar un paso más, ha conseguido conocer las moléculas, los factores, el mecanismo que despierta a las células, que vuelve a las células a ese estado temprano. Es posible entonces rejuvenecer esas células. Bueno, esta es una imagen que aparentemente parece muy complicada, pero muestra todo, es un resumen de lo que estoy mostrando. En el caso de una necesidad de hacer algún tipo de terapia, por ejemplo, pues un paciente que tiene pues, una enfermedad, se podrían tomar células de la piel, hacer una biopsia, o de la sangre. Esas células diferenciadas pueden ser inducidas a convertirse en pluripotenciales, que luego pues, podrían dar cualquiera de estos tipos celulares, pues, que podrían ser utilizados pues, como terapia de reemplazamiento celular, o para incluso para que esas células podrían ser utilizadas in vitro en los laboratorios para estudiar, por ejemplo, respuesta a fármacos, ya no para terapia, sino para investigación. ¿Qué descubrió Yamanaka? Pues Yamanaka descubrió estos factores, en realidad descubrió que estos genes, en realidad esos nombres así más complicados son nombres de genes que se tienen que volver a expresar para revertir ese estado temprano. Y lo sorprendente de eso es que ninguno de esos genes por separado hace ese efecto, tienen que actuar conjuntamente. Hoy en día se sabe algo más de esto. Hay uno de ellos, de hecho, ahora ahí aparece tachado. Ese gen, cuando se activa, junto con nosotros, hay ciertos efectos secundarios que son indeseables, como que activa las divisiones de esas células y pueden pues, provocar tumores
entonces no serían válidos para todo lo que se pretende. Incluso hay algunos factores nuevos que se están conociendo. Pues todo esto es lo que ha conseguido Yamanaka basándose en los experimentos de Gurdon. ¿Qué es lo que permiten estas investigaciones? Pues pensar en que las células individualmente pueden revertir al estado temprano, al estado juvenil. De ahí a pensar que todo el individuo puede rejuvenecer, pueda volver en bloque activando la expresión de estos genes. Podemos seguir soñando, eso todavía está muy lejos. Y además, en este punto, la respuesta a las preguntas que planteaba en el título serían estas, pero por otro lado, yo no sé ustedes, pero si me dan a elegir entre volver atrás un Rembrandt de su último año, a los 63 años, mirándose de frente a sí mismo, plasmando en su rostro toda la sabiduría y toda la serenidad que le da la edad, si tuviéramos que perder a este Rembrandt y devolverlo a sus 23 años, en donde, fíjense que ni siquiera se atreve a mostrar sus ojos, se oculta en las sombras, tan solo muestra un rubor en esa piel tersa, que es lo único que se atreve a presentar como mérito. Pues, si quieren que les diga, yo prefiero que las cosas sigan como son, y además, pues con palabras de Carlos Fuentes en su libro Los años con Laura Díaz, el último retrato de Rembrandt diría: soy eternamente joven porque soy eternamente creativo, que es lo importante para mí. Pues nada más, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.